Bueno, ahora sí, arrancamos. Bienvenidos a todos, como ya dije. Mi nombre es Sime, soy estudiante de cuarto año del profesorado en Lengua y Literatura Inglesa y militante de la Jaureche, agrupación estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. La idea de hacer este tipo de actividades es, por un lado, que algunos pilares de lo que es nuestra militancia estudiantil diaria son, por un lado, la creencia de que ni la carrera ni la facultad son una isla, sino que es imprescindible para nuestra formación generar vínculos con actores más allá de nuestras aulas y de nuestra institución, y por el otro también que ante la realidad de que no hay una carrera perfecta o una carrera sin falencias, es nuestro deber como estudiantes y como militantes aportar a nuestra formación desde el lugar que podamos para complementar esos conocimientos y esas experiencias que adquirimos en las cursadas. Por eso es que generamos estos espacios donde poder encontrarnos entre estudiantes, entre docentes y demás profesionales de la lengua para poder generar este intercambio de experiencias y conocimientos que nos enriquezcan a todos. Así que bueno, dicho eso, paso a presentar a nuestras oradoras del día, Gabriel y Paola, creadoras, fundadoras del proyecto Easy in English. Gabriela Brun es profesora de inglés y formadora docente en el Instituto Superior de Formación Docente número 129 y en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 60. Tiene un diploma en Género y Movimientos Feministas y una diplomatura en Educación Sexual Integral. Y sus principales intereses son, ESI y la formación de docentes inicial. Paola Cosu también es profesora de inglés y formadora docente en el Instituto Superior de Formación Docente número 129, licenciada en inglés y tiene una diplomatura en Educación Sexual Integral. Y sus intereses son ESI, desarrollo profesional y didáctica en la educación superior. Bueno, intro cortita porque no quiero robarles mucho tiempo, sé que están todos acá para escucharlas a ellas, así que nada, antes que nada quiero agradecerles por coparse para esta actividad y Zoom todo suyo ahora. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también por contactarnos. Voy a empezar compartiendo pantalla. Denme un segundito, ustedes me dicen si ahí se ven. ¿Se ve bien? Sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a seguir. Bien. Primero, buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias a quienes nos acompañan, a las chicas de la Jaureche y a quienes están hoy con nosotros acá en la audiencia. ¿Sí? Estamos muy contentas con Pau de poder estar acá compartiendo este rato con ustedes. Bueno, como bien dijo Sime cuando nos presentó, somos, Pau mi compañera y yo soy Gabriela, somos profes de inglés y formadores docentes en el 121 de Junín, acá en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y también felices de poder generar este lazo, ¿no?, entre un instituto superior de formación docente y estudiantes de una universidad, ¿sí? Y bueno, siguiendo un poco lo que salió publicado en el flyer que promovía este encuentro, ¿sí? Estos espacios evidentemente son más que necesarios, ¿sí? Estos encuentros, no solo para enriquecer los recorridos de los docentes en formación, como dijo Sime recién, ¿sí?, que muchos, sabemos, empiezan sus trayectorias en las trayectorias como docentes, digo, ¿no?, en sus primeros años de cursada, pero también es importante tener estos encuentros, ¿sí?, porque necesitamos avanzar hacia una implementación efectiva de la ESI en todos los niveles, y esto incluye también la formación docente, ¿no? La ESI tiene que estar en formación docente inicial, donde sabemos que en la mayoría de los casos no está, no la encontramos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver cuál es nuestra agenda hoy. Y mientras les cuento qué es lo que vamos a estar haciendo, nos gustaría, ¿sí?, que en el chat nos contaran de qué carreras son, y si hay graduados también, que nos compartieran para ver si hay algún graduado de otra lengua que no sea, o estudiante que no sea inglés, ¿sí? Así que pueden escribir en el chat y Pau lo va a ir leyendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a compartir
¿sí? Algunos conceptos nodales relacionados a la educación sexual integral. Vamos a ver formas de aplicar de manera práctica esta teoría que vamos a compartir, ¿sí? Y es por esto que vamos a estar compartiendo también ejemplos de tareas con ideas para transversalizar la educación sexual integral en la enseñanza de las lenguas extranjeras, ¿sí? Y también vamos a estar reflexionando sobre algunas cuestiones que, bueno, quizás están naturalizadas y necesitan que las interpelemos, ¿sí? Muy bien. No tengan miedo, anímense a participar en el chat porque vamos a estar con esta dinámica, le vamos a pedir que participen, que escriban y en algún momento también le vamos a pedir que abran el micrófono y se animen, ¿sí? a responder algunas preguntitas que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Muy bueno, bien. Gaby, No acá sé. te están Sí, animando. Bueno, hola. bien. Hola a todos. Bueno, ya no me voy a presentar porque ya me presentaron, voy a ir directamente a leer el chat. Bueno, Ana, que inició, rompió el hielo ahí, profe de inglés, graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Uy, desde Ushuaia, Fede, profe de inglés, graduado. Ivana, profesora, alumna de profesora de inglés de Magdalena. Constanza, también estudiante de profesor de inglés. Muy bien. Ah, sí, la profe Anabela nos estuvo contando, Ana, que iba a estar con sus estudiantes. Bueno, genial. Muy Hasta bien. ahí vamos entonces. Muy bien. Meré de acá, de Junín. Y graduada de nuestro instituto. Vero, estudiante de profesor de inglés. Bueno, tenemos todo de inglés. Genial. Romy también, estudiante de cuarto de profesor de inglés del Instituto Superior de Formación y Técnica 58, Analía, bueno, Verónica, estudiante de profesora de inglés de Magdalena también, debe ser alumna estudiante de Ana también, seguro, o no, quizás. Bueno, ahí estamos, Gaby. Muy bien, Gracias. gracias. Bueno, ahora le vamos a pedir de nuevo que participen, ¿sí? Y como dije recién, esta dinámica se va a ir repitiendo durante todo el encuentro, así que pierdan el miedo, pierdan la vergüenza y anímense, ya que tenemos este espacio para compartir conocimientos y saber, ¿sí? Bueno, en esta primera interacción, que les vamos a estar pidiendo que nos cuenten qué es la ESI para ustedes, ¿sí? La idea es ver si pueden resumir en una sola palabra, ¿sí? Que escriban en el chat, ¿qué es o con qué palabra relacionan ustedes la ESI, la educación sexual integral? ¿Sí? Y Pau, de nuevo me va a ayudar a leer, porque compartir pantalla, abrir chat, todo se me complica un poco. Que también es estudiante de profesor de inglés, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 58 de Magdalena. Y ahora sí, bueno, cualquier palabra o frase. Lo que ustedes relacionen, asocien. Sepan poco, sepan mucho, no sepan nada, no importa. ¿Con qué relacionan ustedes la educación sexual integral? No hay palabras correctas o respuestas correctas o incorrectas. Después vamos a volver a estas palabras. Cuidado, dice Fede, cuidado del cuerpo, Vero. Bueno, André, que es profe de historia y formación ética, alguien que no está del área de lenguas, súper bienvenida. Aprecio, acceso a derechos, diversidad, prevención y formación, libertad, inclusión. Genial. A ver, que no me haya pasado. Hablar abiertamente, sin miedo al rechazo. Estefi dice información, estereotipos. Hasta ahí vamos. Cuidado y respeto por nuestro cuerpo y el de otros, dice Mer. Qué linda variedad de respuestas. Sí. Bueno, hasta ahí estamos. Bien. Gender, seguramente. Género, ok, alguien respondió en. Perdón. ¿En inglés? No, está bien. Yo no estoy viendo el chat, así que la verdad que no bueno, importa. Bueno, vamos a ver si estas palabras van apareciendo después. Presten atención, ¿sí? Si estas palabras, estos conceptos, estas ideas, nosotros las nombramos en algún momento en el desarrollo de la charla, ¿sí? Vamos a ver si vuelven a aparecer, ¿ok? Muy bien. Bueno, como decíamos en nuestra agenda, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos nodales relacionados a la ESI, que quizás algunos son conocidos, quizás quienes están aquí hoy, quienes nos acompañan, los conocen, pero que creemos que es necesario revisitar y analizar, ¿sí? Y para esto vamos a necesitar nuevamente su participación. Vamos a leer un cómic, que les voy a mostrar, ¿sí? Que es un cómic que podemos encontrar en la página de Fundación Huésped, ¿sí? Y acá la idea es que quien se anime levante la mano
y abre el micrófono. Después vamos a leer el cómic y yo después tengo una pregunta para ustedes. ¿Ok? Vamos a ver. Y si no se animan, pueden escribir en el chat. Obvio, No, ni hablar, pero si alguien se anima, porque a animan, veces, mejor. exacto, esta por ahí requiere un poquito de respuestas más largas y se hace tedioso escribir, entonces es más fácil abrir el micrófono. Bueno, fíjense acá, tenemos una profe en su clase con el pizarrón, bueno, vemos pene, vulva, anticonceptivos, mencionan los distintos anticonceptivos, y la profe, muy tranqui, ¿sí? Por lo menos en su actitud así se la nota, dice, ¿alguna duda? Bien, yo ahora les pregunto, y esta sí es una pregunta cortita, la pueden responder en el chat. ¿Es esta una clase, ustedes dirían que esta es una clase de ESI, de Educación Sexual Integral? ¿Qué les parece? No, me aparece por aquí. No. No necesariamente. No. Bueno, por ahora van ganando los no. No, dice Andrea. Parece más una clase de biología, dice Ivana. De poca información, dice Constanza. A medias, dice Agostina. Bueno, no, o más o menos, o a media, o prima por no. ahí. Sí. Muy bien. Bueno, estamos de acuerdo. Podríamos decir, nos falta un poco de información acá, podríamos decir que se acerca a una clase de educación sexual integral, pero ahora vamos a charlar qué es lo que pasa. Vamos a ver la segunda parte, la segunda viñeta, ¿sí? Que es la misma clase, y acá, fíjense las caritas y las preguntas. ¿Por qué Juan se enojó cuando lo invité al cine? El pibe con el ojo negro. ¿Está bien que la médica me obligue a ir con mi mamá? ¿Por qué no podemos traer polleras por arriba de la rodilla? Y la profe acá ya le cambió, si prestan atención, ya le cambió la cara. De sexualidad, chicos. Estamos en clase de educación sexual. ¿Sí? Entonces ahora sí la pregunta que requiere un poquito de pensar un poquito más es, ¿cómo podemos poner en diálogo, ¿sí? Esta segunda parte, esta segunda viñeta, con la primera? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó que la profe cambió la cara y les corta las preguntas ahí a los chicos? Por ahí también pueden relacionarla con las respuestas que dijeron recién. Que dieron ustedes, obviamente. Sí, Mera al final, que yo no llegué a leer, dijo que no es una clase en su totalidad, de sí, parece más una presentación de vocabulario. Bueno, si alguien se anima a abrir el micrófono o por el chat, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo no los puedo ver a todos, así que si alguien levanta la mano, Pau, avísame. Dale. Ay, Mercedes tiene la mano levantada. Ay, gracias, Ana, porque Sí. yo tampoco lo estoy viendo a todos. No, o sea, para mí lo que sucedió acá es que justamente la docente relaciona ESI solamente con educación sexual y los alumnos y las alumnas presentes invitan a debatir otros temas que también están dentro de la ESI, no solamente las partes del cuerpo y los cuidados, los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, sino un montón de otras cuestiones y de problemáticas. Y por eso se pone tan nerviosa, porque como que se van de lo que ella tenía pensado, planificado enseñar en esa clase. Bien, muy interesante tu aporte, clase. Bien, gracias, Meu. Steffi dice que no reaccionó muy bien a las inmediateces. Ajá. Chat. ¿Alguien más que quiera compartirme? Vos, Ana, ayúdame si hay alguien más levantando las manos, porque tampoco lo veo. Dale, a todos. sí, yo las ayudo. Andrea dice que no tiene un enfoque integral, solo biologicista. Ajá. Bien, ¿alguien más se anima? Vamos, que vienen genial. Bueno, igualmente ahora me van a tener que contar alguna experiencia. Bueno, sabemos que la educación sexual, no la ESI, ¿sí? Estamos hablando de educación sexual, existió en nuestro país desde principios del siglo XX, ¿sí? Y quienes somos mayores de 30, más cercanos a los 40, ¿sí? Hemos tenido la típica clase de educación sexual, quizás en el último año de la escuela primaria, ¿sí? o en la escuela secundaria, que estaba ligada a lo reproductivo, como vemos en el pizarrón, ¿sí? Y en algunos casos sí teníamos suerte, a la prevención de enfermedades de transmisión genital,
¿sí? Y métodos para prevenir embarazos no planificados. Pero si teníamos mucha suerte, llegábamos a eso, ¿sí? Es decir, que se trabajaba desde esta mirada más biomédica, ¿sí? Y en algunos casos también, por ejemplo, yo que asistí a una escuela católica, ¿sí? Era una mirada moralista, ¿sí? Más de sanción y de represión que de otra cosa. Casi que ni siquiera biomédica, diría. Cuando se aprueba la ley, la nueva ley de educación sexual, y ahora sí, integrar la ley 26.150, sí, en el año 2006, sabemos que el 4 de octubre cumplió 15 años la ley ya, se incluye una nueva definición de sexualidad, ¿sí? Y esta nueva definición apunta a pensar la sexualidad de una manera integral. ¿Sí? Es una mirada mucho más rica, más compleja, que además de lo biológico o lo biomédico, ¿sí? Como veníamos viendo hasta ese momento, suma otras miradas, ¿sí? La mirada de lo afectivo, la mirada psicológica, la cultural, la económica, entre otras. Y obviamente la perspectiva de género que atraviesa todo, ¿sí? Es decir, que esta nueva ley, la ley 26.150, no rechaza la mirada biomédica, ¿sí? Porque seguimos hablando. Por eso podemos decir que en cierta manera esta clase puede ser, faltan cosas, obviamente, pero no deja fuera esto, la ESI, lo que vemos en el pizarrón. Sigue siendo parte de la ESI esto, ¿sí? Pero esta nueva mirada de sexualidad complementa la mirada anterior, la enriquece, ¿sí? Y es esencial que tengamos bien clara la diferencia entre sexualidad y sexo, ¿sí? Porque muchas malinterpretaciones en relación a la ESI tienen que ver con esto, como pasa acá con la profe. La profe liga solamente la educación sexual a lo meramente reproductivo, o en todo caso a la prevención de transmisión de enfermedades o de embarazos no planificados, pero nada más, ¿sí? Por eso se pone tan incómoda, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna experiencia que nos quiera contar algo que suene raro, que se acuerde de sus... Raro, quiero decir, ¿qué pasó acá, no? A mí, por ejemplo, cuando yo tuve que dar el aparato reproductor en la escuela secundaria, ya con 17 años, nos mandaron una nota a casa pidiendo permiso a nuestra familia si podíamos asistir o no a esa clase. Digo, a ese nivel, ¿a alguien le pasó algo así? ¿Alguien Yo que me se acuerdo que anime? cuando tuvimos nada, pero me acuerdo ahora, me acabo de acordar cuando dijiste eso, cuando tuvimos la famosa clase, sexto grado de la escuela primaria, la persona, que era un médico, generalmente una médica, más médico que médica, que venía a hablar justamente de prevención de embarazos no deseados y demás, no pudo dar su charla porque apenas sacó un preservativo, me acuerdo que nos había hecho un estadio, algo así, de básquet, todos los estudiantes empezaron a reír de que había sacado un preservativo, así que el pobre señor no pudo dar la clase, o sea, quedó en la nada misma, ¿no? Esta incomodidad también, ¿no? De hablar ciertas cuestiones, sobre todo relacionadas al sexo, no tanto a la sexualidad, salvo que lo confundamos, que nos hacen sentir, que hacen sentir incómodas todavía, ¿no? ¿Alguien más se acuerda de alguna anécdota, si quieren, en relación a eso? Si no, seguimos. Yo creo que el único recuerdo que tengo era un video, tipo, bueno, clase, video, la profe se desentiende de todo, no hay dudas, no hay diálogo, el video resolverá todas sus dudas y lo único que me acuerdo de ese video era que eran todas las etapas del embarazo, como desde la concepción hasta el parto. Y después nada, terminé el video y terminé la clase y era como... Y eso fue todo. Constanza tiene la mano levantada. Bien. ¿Constanza? Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Yo quería decir algo respecto a la imagen anterior, que hay Dale. una serie en Netflix que se llama Sex Education, que está muy buena, donde habla, uno de los capítulos es donde hablan de, bueno, educación sexual. Y resulta que lo único que hacían hincapié era que los chicos no tengan sexo directamente para que no se contagien enfermedades ni que las chicas queden embarazadas. Y los alumnos, los chicos, de lo único de que querían hablar era de cómo cuidarse para tener relaciones sexuales y como que los chicos estaban con su mente más abierta que la chica que daba o las personas que daban las charlas. Y bueno, también tiene que ver con esto de
de hacer un poco más natural todo, ¿no? De poder hablarlo con naturalidad, lo que sea, tanto la sexualidad, el sexo, y creo que tiene que venir ya desde la edad en que uno se pregunta un poco sobre su cuerpo y ser un poco más abierto, quiero decir, en que yo siempre pongo el ejemplo de mi sobrino, que yo le digo que cuando vos vayas a besar a una nena o a un nene, o sea, seamos abiertos de mente también. Exacto. Sí, sí. Y Federico Gracias, también Constanza. tiene la mano Muy bien. levantada. Dale, Sí, yo Federico. por ahí para continuar la anécdota me acordaba de, bueno, yo soy de Formosa en realidad, pero bueno, hace ya 9 años vivo en Ushuaia y también iba a un colegio religioso como que le queda corto. Y me acuerdo en tercer año, ahora sido la secundaria, que también así como recién decían, fue un video, pero era un video en caricatura y el que narraba un poco la historia era un sacerdote, o sea, lo tengo la imagen así como muy marcada y todo era el hablar desde lo que Dios quería, ¿no? Entonces, en un momento, yo siempre fui como bastante crítico, por suerte, y le digo, pero si yo le digo, esto me está dando miedo a tener sexo, le dije yo a la profesora. Y nada, fue un castigo por un mes por haber dicho la palabra sexo en frente de mis compañeras. No, 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 fue horrible. Creo que desde Bueno, ahí un fue poco como que, buscaba eso la charla, ¿no? Que generar ese miedo probablemente para la tal cual, sí, abstención. completamente. Sí, sí, sí. Probablemente. Bien. Bien, gracias, Federico. Sí, bien, como decía Constanza, Leo empezar a... Sí, una perdón. intervención en el chat, así no dejamos a nadie. A nosotros nos daba clase un obstetra, también creo que esta mirada biomédica, y recuerdo que los alumnos de tercer año tenían que preparar ellos una presentación y exponerla el resto de los años. Bueno, esto se repite, ¿no? Empezó Ana, bueno, me desligo como docente, me desligo de esta responsabilidad y lo delego tanto en un video, ¿no? Como en los estudiantes, y bueno, ya está. Vamos a volver a esto en un ratito, ¿no? Esto de que, bueno, los chicos y las chicas quieren saber la ESI, se cuela por todos lados, y nada, y nos atraviesa a todos. El tema de la sexualidad nos interpela a todos porque todos somos seres sexuados, ¿no? Entonces, de esa incomodidad y esa mirada, ¿no? Culposa, moralista, hace que, bueno, todavía, aún, no sé, de estas anécdotas que ustedes contaron, seguramente pasaron algunos años, en mi caso, más de 20, aún hoy encontramos, ¿no? Docentes que también se siguen sintiendo incómodos. Así que bueno, vamos a volver a esto que ustedes contaron a lo largo de la charla. Gaby, Exacto. Como dice Pau, todos somos seres sexuados y sexuales, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Considera que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano y, bueno, sabemos que está a lo largo de toda nuestra vida, no es que desaparece en algún momento desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Y abarca, como dijimos hace un ratito y como pueden ver en pantalla, muchas más cosas además del sexo y de la reproducción. Tiene que ver con el género, con las identidades, con los roles, con el placer, con la intimidad, y también tiene que ver con valores, con fantasías, con comportamientos, con las relaciones, ¿sí? Tiene que ver con muchas otras cosas, no solo con el sexo, es mucho más compleja de lo que pensábamos hasta cierto momento, ¿sí? Donde solo ligábamos la sexualidad como equivalente de sexo. ¿Sí? Y es por esto que en esta nueva ley, ¿sí? Que ya tiene 15 años y obviamente necesita reformas, necesita que la miremos desde otro lado, pero bueno, sabemos que la palabra integral acá en educación sexual integral es crucial, es vital, es clave, ¿sí? Porque nos movemos de esta mirada puramente biologicista o biomédica sin dejarla de lado, ¿sí? Sigue estando incluida, pero damos lugar, ¿sí? Incorporamos otras miradas, ¿sí? Bien. Pau, te paso la palabra. Vale, voy a leer un último comentario en el chat, que tenemos una experiencia positiva. Jazmín dice que tuvo su primer clase de ESI en cuarto año de la secundaria y la profesora era muy buena para estas clases. Gracias a Dios nos hizo dejar de lado el tabú del sexo y dialogar bastante en sus clases. Por suerte tengo una muy buena experiencia. Y volver a esto, ¿no? ¿Cómo nos marca? Nos marcan las buenas experiencias y nos marcan las malas, ¿no? Las malas experiencias también. Y bueno, y en relación a todo esto que venimos diciendo, sabemos que hay grupos, hay
hay grupos de personas que, bueno, no están como muy cómodas con que sus hijos tengan educación sexual integral, ¿no? Entonces, es muy importante que, como docentes, como futuros y futuras docentes, sepamos cómo defenderla, ¿no? Y una de las herramientas, muchas herramientas que tenemos, es la normativa, ¿no? La normativa que nos avala. Así como Gaby mencionó en la ley, que es una ley que todos conocemos, también tenemos los lineamientos curriculares, ¿no? Los lineamientos curriculares de la ESI, un documento que se publicó en el 2008, 2 años después de la creación de la ley, creados por el Consejo Federal de Educación. ¿Sí? Esto es muy importante, como decía Gaby también, ¿no? Hay que volverlos a mirar a la luz de nuevas leyes y de nuevos derechos que tenemos ahora, muchos años después. Pero bueno, es una herramienta normativa que tenemos, ¿sí? Porque incluyen el piso de contenidos y estrategias para trabajar estos contenidos en los distintos niveles del sistema educativo y en las distintas áreas, ¿sí? En este documento encontramos la definición de la ESI, que nosotros ahora la vamos a desglosar, ¿no? Porque una de las patas más importantes que tiene la ESI es la mirada crítica, ¿no? El poder problematizar. Recién uno de ustedes decía, no, pero bueno, yo siempre fui muy crítico y eso está genial porque a eso tenemos que apuntar, ¿no? Entonces vamos a desglosar bien esta definición para entender bien, ¿no? qué es en realidad la educación sexual integral. Comprendemos a la ESI, dicen los lineamientos, como un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades. Y ahí vamos a parar. Espacio sistemático significa que la ESI, las acciones vinculadas a la ESI, tienen que estar planificadas. No debería ser algo que ocurre de vez en cuando, una vez al año, cuando quizá la directora o el director de la escuela donde trabajo me pide el famoso proyecto de la ESI, o que solo abordamos en la conocida semana de la ESI, ¿sí? Lo ideal, el norte, vamos a verlo en un ratito, es que el contenido de nuestra materia, en este caso lenguas extranjeras, o cualquier otra materia, esté interpelado, atravesado, ¿sí? Por la ESI, ¿no? Por eso hablamos de la transversalización de la ESI, ¿sí? La ESI es algo que está planificada, que no debería ocurrir de vez en cuando, ¿sí? No es necesario que armemos un proyecto de ESI, si podemos ver a la ESI, ¿no? en la manera que abordamos nuestros contenidos. Ahora en un ratito vamos a estar dando algunos ejemplos. Es un espacio de enseñanza-aprendizaje que promueve saberes, y acá de vuelta nos toca defender a la ESI en relación a unos discursos que circulan sobre lo que se les enseña a las chiques en las escuelas en relación a la ESI, ¿no? Bueno, los saberes de la ESI, no estamos hablando ni de ideología, ni de opinión, ¿no? Tenemos que poder, ni siquiera de cuestiones religiosas, ¿no? Tenemos que poder corrernos de ahí y entender que los saberes que promueve la ESI son científicos, ¿sí? Estamos hablando de saberes científicamente validados, que además de eso son un derecho que tienen nuestros estudiantes. No es opinión, no es ideología, está basado en la ciencia, ¿sí? En cuanto a las habilidades, volvemos a lo que yo decía hace un ratito, sí tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. No es abordar necesariamente la ESI de una manera liviana, trabajando ciertos temas, ¿no? Es poder problematizar todo, diríamos, ¿no? Poder cuestionar lo que consideramos, entre comillas, normal, ¿sí? Lo que decimos la norma, bueno, la heteronorma, ¿no? Estos saberes y estas habilidades son importantes para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación al cuidado del propio cuerpo. Esto me había aparecido en los comentarios al principio, cuando ustedes decían que era para ustedes la ESI, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos. Y acá volvemos a parar, porque la otra parte importante de la ESI, junto con la perspectiva crítica, la problematización, es el enfoque de derechos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la construcción de ciudadanía. La escuela tiene que ayudar a construir ciudadanía, lo cual significa que tenemos que poner la escuela, y nosotros que trabajamos en la escuela, tenemos que poner a nuestros estudiantes en situaciones de conocer primero sus derechos y ejercer sus derechos, ¿sí? Promoviendo situaciones de participación y de democracia que incluyan a la ESI. Los contenidos,
¿sí? Son abordados desde las distintas áreas, distintas disciplinas, pero no es solamente ahí que aparece la ESI, ¿sí? La ESI aparece también en situaciones de la vida cotidiana que suceden fuera de la escuela, pero que impactan en la escuela, que están presentes en las aulas y en nuestras escuelas. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando no solo de abordar la ESI desde nuestro contenido disciplinar, desde nuestras materias, sino que tiene que ver con aquellas prácticas en la institución que no están pensadas necesariamente para enseñar estos contenidos de las áreas, ¿sí? Recreos, cómo se usan los espacios en los recreos, cómo dividimos a los estudiantes, ¿no?, en los recreos, los actos escolares, la manera de comunicar, que nos comunicamos con las familias, las efemérides, ¿sí? Las efemérides en Provincia de Buenos Aires están calendarizadas, ¿sí? Son parte del calendario escolar. Pero, sin embargo, no siempre vemos que se abordan en las escuelas de la misma manera que se abordan las efemérides tradicionales, ¿no? Ayer justamente teníamos un conversatorio con Graciela Morgade y ella decía, ¿no?, que hay que convencer y si no hay que vencer, ¿no? Convencer en el sentido de que, ¿qué hacemos nosotros como docentes? Y en nuestra institución vemos, por ejemplo, que las efemérides de la ESI no se trabajan, ¿no?, de manera profunda o de la misma manera que las otras efemérides. Bueno, obviamente que en nuestro espacio la vamos a trabajar, ¿no? Pero también ir dialogando con los y las colegas en relación a la importancia, ¿no?, de esto. Por ejemplo, el 17 de mayo, ¿sí?, que celebramos el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, ¿sí?, o el 9 de mayo, estoy mencionando algunas, la ley, la sanción de la Ley de Identidad de Género, ¿no?, aparecen en las escuelas, se abordan transversalmente, se abordan desde las distintas áreas, la institución, ¿no?, las vemos en la cartelera. Y si no, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? También es nuestra responsabilidad militar, la ESI, en el sentido de que decía Graciela, ¿no?, esto de convencer, ¿no?, para poder vencer. Entonces, estamos en el aula, ¿no?, cuando tomamos lista, todavía se siguen viendo estas prácticas de primero los nenes, después las nenas. Se sigue dividiendo a los estudiantes de esa manera. Cuando nos hacemos participar en un juego, ¿no?, a veces se hace que las nenas contra los nenes, ¿no?, participen las nenas contra los nenes, ¿no? Bueno, insisto, ¿qué hacemos, ¿no?, con eso? La ESI entonces no es solamente un proyecto que se da desde los contenidos disciplinares, sino que está presente en todo tiempo y en todo lugar, y como decíamos hace un ratito, implica, ¿no?, nos atraviesa como seres sexuales y sexuados que somos. Entonces, bueno, lo importante es poder detectar estas situaciones, poder trabajarlas, ¿sí?, poder problematizarlas. Decíamos hace un ratito también, ¿no?, que la ESI está basada en el enfoque de derechos, ¿sí? ¿Qué es esto de la ESI y los derechos? Particularmente los derechos humanos, ¿sí? El enfoque de derechos en las infancias y en las adolescencias tiene que ver con aquel enfoque, ¿no?, que considera a los niños, las niñas y los adolescentes participantes activos y titulares de derechos, ¿sí? Son personas, pero en toda la extensión de la palabra, no son meros receptores de derechos, ¿sí? Tienen voz y participación. Personas que por su edad, ¿sí?, también gozan de derechos especiales, que son los derechos de los niños, ¿no?, niñas de las niñas, que forman parte, ¿sí?, de los derechos humanos. Pero quiero por ahí poner el foco en esto. No son receptores pasivos, ¿sí?, de esta mirada androcéntrica, ¿no? No son receptores pasivos de derechos, sino que son independientes, son sujetos de derechos, tienen voz, y le corresponde a toda la ciudadanía adulta poder garantizar estos derechos, ¿sí?, al Estado y a la ciudadanía adulta, en los cuales estamos incluidos nosotros, de poder escucharlos y poder garantizar sus derechos. La ESI, cuando se sancionó, dijimos hace muchos años, en el 2006, estaba basada ya en convenciones y leyes nacionales e internacionales, ¿no?, que son la base de la ESI, como la Convención sobre los Derechos del Niño,
la ley de salud sexual y procreación responsable y muchas otras. Pero luego de la sanción, miren que pasaron 15 años, nuestro país ha avanzado mucho en materia de derechos conquistados, ¿no? Y estos derechos conquistados enriquecen a la ESI. Gaby decía hace un ratito que hay que mirarla desde otro lugar a la ley. Bueno, la podemos mirar desde estos nuevos derechos con los que contamos, ¿sí? Y en este sentido hay que poner en valor y no minimizar el trabajo de las luchas sociales y de los movimientos de las disidencias sexuales y los movimientos feministas, que fueron los que se pusieron al hombro la lucha, ¿sí? Y por eso tenemos estos derechos, ¿sí? Como Ni Una Menos, o la campaña por la despenalización y la legalización del aborto. Estos debates, estos derechos, ¿sí? Han puesto a la ESI en escena, ¿no? Antes, las anécdotas que compartíamos tenían que ver, ¿no?, con esta cuestión de abordar la ESI desde un lugar biologicista, moralista. Bueno, que los estudiantes querían saber, ¿no? En aquel momento queríamos saber otras cosas, o como en la serie que comentaban. Bueno, ahora los estudiantes quieren saber de estas otras cosas, ¿no? Cuando se producen estos debates sociales, la ESI inunda la escuela, entra por todos lados, ¿sí? Y nuestros estudiantes quieren saber y tienen el derecho a eso. ¿Sí? Entonces, la ESI no es la misma que en el 2006, es un espacio en constante construcción y en progreso, que ahora aborda nuevas temáticas que deben ser trabajadas en la escuela, ¿sí? Aún con la conquista de derechos, todavía algunos docentes se siguen sintiendo incómodos, incómodas, ¿no? Y no es esta incomodidad que nos mueve y nos invita a preguntarnos, sino es esta incomodidad que hace que ciertas temáticas no se aborden. Nuestros estudiantes son sujetos de derecho, para poder ejercer sus derechos los tienen que conocer. Y es nuestra responsabilidad llevarlos a las instituciones, ¿sí? A nuestras clases. Gaby, sigue ahora. No sé si alguien quiere escribir algo en el chat. Gaby. Bueno, ahora es su turno nuevamente de participar. Y nos movemos a una parte un poquito más práctica ya, y sí, ya centrada en las lenguas extranjeras, aunque esta primera parte todavía puede ser, ¿no?, para trabajar en todas las materias. Pueden abrir el micrófono también o participar a través del chat, ¿sí? Yo les voy a mostrar unas imágenes ahora. Acá se las muestro chiquititas. Ahora las voy a agrandar todas, así las pueden ver en detalle, ¿sí? Quienes enseñamos lenguas extranjeras o en algún momento estudiamos una lengua, ¿sí?, nos hemos cruzado con estas imágenes en algún lado, ¿sí? Son imágenes que encontramos en los libros de textos, ¿sí?, en los famosos course books, o que cuando queremos preparar alguna actividad buscamos googleamos, ¿sí? O vieron que hay un montón de grupos de Facebook para profes de inglés, que la gente comparte, los profes y las profes comparten cosas ahí. Bueno, sacamos de ahí estas imágenes, ¿sí? Entonces ahora, mientras yo se las muestro una por una, ampliadas, bueno, creo que el tema es claro, ¿no? No voy a decir nada ahora, ustedes me van a decir. La idea, el objetivo de esta actividad es que nos digan, ¿sí?, si se animan a abrir el micrófono, y si no por el chat, qué es lo que está mal con estas imágenes, ¿sí? Porque van a ver que hay algo mal, algo que está fuera de lugar, a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Ahora voy una por una. Fíjense, miren los detalles, ¿sí? Vamos con la otra. Puede haber más de una cosa que esté mal también. Sí, bueno. Esta me acuerdo que la sacamos de un grupo de Facebook. Esta es de un libro reconocido. Un grupo muy conocido, y este es un libro muy conocido que yo usaba cuando daba clases en primaria, en el instituto privado. Y esta es otra. Bien, evidentemente, ¿cuál es el tema que estaríamos trabajando acá con estas imágenes? ¿En la clase de inglés, o en la clase de francés, o en la clase de portugués? ¿Qué les parece? Obviamente, la familia, family members. Pero vuelvo a la imagen inicial donde están las 4, ¿sí? Acá ¿Qué leo un pasó poquito. con esta Heteronorma, sexismo, eurocentrismo.
visión de la familia tradicional, Claro, muestra un solo monoparentales. estereotipo de familia. Está estereotipando a la familia, exactamente. Exacto, sí. Bien. Lo que estamos haciendo acá, lo que hicimos juntos recién, ¿sí? A través de con la pregunta que les hice, es problematizar, ¿sí? Lo que estuvimos haciendo es problematizar el concepto de familia, ¿sí? Y lo hacemos, obviamente, a través de esta lectura crítica que hicimos de las imágenes, que usan a un tipo de familia, ¿sí? Como representativa de todas las posibles familias o de las configuraciones familiares que existen, ¿sí? En el caso de la última, las vuelvo a mostrar, esperen que ahí llego, ¿sí? Hay un poquito más de diversidad en términos por ahí de etnia, ¿sí? Pero no hay una diversidad en cuanto a las configuraciones familiares, ¿sí? El año pasado hicimos un ciclo de entrevistas con gente muy grosa, tuvimos la oportunidad de charlar con gente muy grosa, y entre todos esos colegas a los que entrevistamos, charlamos con Sergio Durán, que es un profe de inglés de México, ¿sí? Y él nos decía que él le dedicó mucho tiempo a analizar libros de texto, los course books, ¿sí? Y él nos decía que incluso cuando los libros de textos, los course books, dicen que son multiculturales e inclusivos en términos de diversidad, en realidad lo que terminan haciendo es singularizando, señalando, excluyendo al que es considerado diferente, ¿sí? Lo que en inglés llamamos othering, ¿sí? Este concepto tiene que ver con la percepción o la representación de un grupo como fundamentalmente distinto, ajeno, ¿sí? En relación a otro grupo que es más poderoso, ¿sí? Y esto que vemos en los libros de texto hace que nuestros estudiantes sientan que no pertenecen, ¿sí? Porque no se ven representados en ese material que nosotros traemos al aula, ¿sí? Después, Pao les va a pasar en algún momentito el link a nuestro canal de YouTube. Tuvimos la suerte de entrevistar a gente increíble, ahora les vamos a nombrar un par, ¿sí? Y bueno, van a encontrar la charla con Sergio Durán, que estuvo muy buena. Bueno, y volviendo a las imágenes que compartimos recién, obviamente este tipo de familia sí existe, continúa existiendo, no es que desapareció, ¿sí? La vemos y no apuntamos a borrar este tipo de familia, ¿sí? Sino que el objetivo es darle a nuestros estudiantes la posibilidad de ver en sus materiales, en el aula, la diversidad que existe en los lugares donde ellos viven, en las comunidades donde viven, en la sociedad en general, y que esas formas, ¿sí? Que ellos ven todos los días, también son legítimas, ¿sí? Joshua Pines, que es un autor estadounidense, es profe de inglés como lengua extranjera en Estados Unidos en un par de universidades, y ha escrito un libro también. Escribió mucho sobre la pedagogía queer, ¿sí? En relación a la clase de inglés o de lenguas extranjeras. También lo entrevistamos, pueden mirar la entrevista en nuestro canal. En uno de estos textos se pregunta por qué siempre ve familias nucleares, heterosexuales, nucleares, digo, ¿no? Mamá, papá y los dos chicos, ¿no? Familias heterosexuales en las unidades sobre relaciones, las unidades, los course books, ¿sí? Y se pregunta, ¿quién se beneficia con esta presentación del mundo? ¿No? ¿Y a quién estamos marginalizando o silenciando? ¿Sí? ¿No? En el mundo de la edición de libros, en ELT, nada es azaroso, ¿sí? Hay ciertas intencionalidades detrás. Y esto es lo que él se pregunta cuando analiza estas unidades en los course books, ¿sí? Entonces, cuando nosotros docentes nos preguntamos esto que se pregunta Joshua, ¿sí? Y cuando además invitamos a nuestros estudiantes a preguntarse estas cosas, lo que estamos haciendo, como dije al principio, es problematizar, interpelar cuestiones que usualmente presentamos o abordamos de cierta manera, que no nos preguntamos por qué las abordamos de esa manera, ¿sí? Y que por lo general responden a las heteronormas, ¿sí? Este concepto de problematización, o en inglés rested problematizing,
el que hacen referencia a autores como, bueno, Alastair Pennycook o Cynthia Nelson, y por supuesto el mismo Joshua Pais, significa justamente esto, ¿sí? Mirar el mundo que nos rodea y constantemente preguntarnos, hacernos estas preguntas que les compartí antes. ¿Por qué vemos el mundo de esta forma? ¿Qué voces escuchamos más fuerte? ¿Cuáles son las que están siempre presentes? Y cuáles no aparecen o son silenciadas, ¿sí? Este ejercicio de preguntar, de invitar a nuestros estudiantes a cuestionar, es algo que obviamente podemos hacer en nuestras clases, ¿sí? Y es una manera que tenemos también de intervenir los libros de texto que usamos, los coursebooks, especialmente cuando no podemos elegir esos libros, ¿sí? Sabemos que hay ciertos contextos donde nos dicen, bueno, tenés que trabajar con esto, y no tenemos muchas otras opciones, ¿sí? Entonces una buena estrategia, ¿sí?, para movernos de ahí y seguir usando el coursebook es intervenirlos de esta manera, ¿sí? Bien. Otra manera, ¿sí?, otro modelo, otro paradigma, desde el cual podemos enmarcar nuestras prácticas, sobre todo en esto que tiene que ver, como decíamos antes, con estas voces que no escuchamos, ¿sí?, es la educación inclusiva. Ahí está. Según el doctor John Gray, ¿sí?, de la Universidad de Londres, Inclusive Education no lo quisimos traducir porque esto lo sacamos tal cual de la entrevista. Inclusive Education is about bringing in those who have been erased. ¿Sí? Él habla de traer, ¿sí?, a aquellas personas que han sido, o comunidades enteras que han sido borrados de la historia, de los coursebooks. ¿Sí? Es traerlos, incluirlos. ¿Sí? Pero podemos también ir un poquito más allá y abordar esos contenidos y cualquier otro, ¿sí?, desde la perspectiva, desde la pedagogía queer. ¿Sí? Esto es lo que plantea Joshua Pais en su libro, y también lo plantea el doctor Gray, ¿sí? Queer como verbo, ¿sí?, usualmente lo vemos más como sustantivo, como adjetivo, ¿sí? Queer como verbo, to queer the classroom, está relacionado a justamente a cuestionar las normas que nos han sido impuestas por la sociedad, ¿sí? Preguntándonos, haciéndonos estas preguntas que apuntan a, como dijo Pao antes, que es el objetivo de la ESI, el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? ¿Por qué las cosas son de esta manera? ¿Sí? ¿A quién beneficia esta presentación del mundo? ¿A quién deja en desventaja? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Sí? Ay, perdón, me fui. Entonces, el objetivo principal de la pedagogía queer, como dice el doctor Gray, ¿sí?, es cambiar todas estas cuestiones de raíz, de una manera más radical, más fundamental, ¿sí? Pau, no sé si les pudiste compartir el link. Hay un micrófono abierto, chicos. Chicas. Sí, ahí lo compartí, lo volví a compartir porque, bueno, las entrevistas están muy lindas. Bueno, hablamos, exacto, sí, hablamos con el Dr. Gray, hablamos con Joshua Pais, también charlamos con, bueno, Scott Thunberg, tuvimos la oportunidad de charlar también con Tyson Seaborn, con Darío Siempre relaciona temáticas de la ESI, ¿sí? Exactamente. Y cómo se relacionan también con algunas otras cuestiones relacionadas a la enseñanza de la lengua extranjera. Por ejemplo, con Analía Duarte charlamos del uso de la L1, ¿no?, de la lengua nativa, en términos de identidad y demás. Exactamente. Bien. Y ahora ya termino y le paso a Pau, ampliando un poquito este análisis que veníamos haciendo sobre el abordaje de la ESI, o de distintos temas, ¿sí?, desde la perspectiva de género, desde una perspectiva crítica, de derechos, ¿sí? Como mencionó Pau con anterioridad, el tema de la transversalización es muy importante, ¿sí? La ESI debe ser transversal, no solo en cuanto a los niveles, ¿sí?, y en cuanto, es decir, que se trabaje con la ESI en inicial, en primario, en secundario y también en superior, especialmente en formación docente, no solo también en la transversalidad de la ESI en cuanto a que aparezca en todas las materias o en todas las áreas, y también en la organización de la escuela, como Pau bien dijo antes, o del salón, o del recreo, cómo nos comunicamos, sino que también aquellos contenidos que nosotros decidimos traer a nuestras clases, en las distintas materias o áreas,
sean abordados desde los distintos ejes de la ESI también, que ahora los vamos a ver. Estos son, vemos ahí, los 5 ejes, ¿sí? Que aseguran un abordaje. Si nos posicionamos desde uno o más de estos ejes, estamos asegurándonos que vamos a hacer un abordaje integral del contenido, ¿sí? Es decir, podemos enmarcar una temática o contenido desde un eje o más de uno, ¿sí? En las clases de lenguas extranjeras, bueno, acá al menos en Provincia de Buenos Aires contamos con el enfoque AICLE o CLIL, ¿sí? El de Aprendizaje Integrado de Contenido de Lenguas Extranjeras, que apunta justamente a esto, a integrar contenido no lingüístico, que en este caso puede ser contenido de la ESI, ¿sí? Con los contenidos y las habilidades en la lengua extranjera. Y en este caso acá vemos un tema que son los estereotipos de belleza, ¿sí? Vistos con estas preguntas que pueden servir como disparadores para distintas formas de trabajar en el aula, desde los 5 ejes. Por ejemplo, Pau, ¿me ayudas a leer? Porque me tapa completo la primera pregunta, perdón, la barra de trabajo y no me deja ver la pantalla, perdón. En cuanto al cuidado del cuerpo. En cuanto al cuidado del cuerpo, ¿qué consecuencias tiene para nuestro cuerpo y el cuidado de nuestra salud responder al imperativo social de estar siempre flaco, flaca, Bien. joven, bella, etc.? Bien, gracias, Pau. Bueno, después desde la perspectiva de género o la equidad de género, ¿por qué las mujeres sufren más las insistentes ofertas de productos de belleza y, nótese, belleza entre comillas, porque tendríamos que empezar a definir qué es bello y qué es no? Después, si lo tomamos desde el eje de valorar la afectividad, ¿qué nos pasa con nuestra autoestima cuando sentimos que no respondemos al ideal de aspecto físico? ¿Sí? Al ideal de belleza, entre comillas. Y con nuestros vínculos afectivos, ¿qué pasa? Desde el eje de respetar la diversidad, ¿por qué se consideran más bellas ciertas personas más que otras? ¿Sí? ¿Por el color de pelo? ¿Por el color de ojos? ¿Por la altura? ¿Por el peso? Como ven, siempre se está problematizando constantemente. Y desde el eje de ejercer nuestros derechos, esta pregunta, que verse muy necesaria, es ¿por qué es necesaria la ley de talles para que los comercios ofrezcan productos para todas las personas y no solo para cuerpos de modelos? ¿Conocen la ley de talles? Saben que en Argentina tenemos una ley de talles muy importante, se sancionó en el 19 y bueno, se implementó, se oficializó el año pasado con la pandemia, me parece que quedó todavía en el aire, ¿sí? Pero lo que plantea la ley de talle básicamente son 2 cosas muy importantes. Primero, que todos los negocios que venden ropa deben tener todos los talles, no te pueden tener el talle único o el talle S. ¿Sí? La ley establece que todos tienen que tener todos los talles. Y segundo, que esto también es súper importante, es que el talle, por ejemplo, M, tenga las mismas medidas acá, en el negocio de enfrente y en la quiaca. O sea, que yo vaya donde vaya, soy L o M o XL y va a ser el mismo tamaño en todos lados. ¿Sí? Porque nos pasa, lo vivimos a diario, que en un negocio vamos y pedimos M y nos dicen, no, acá eso es XL. ¿Sí? Porque nadie respeta la medida de los talles. Sí, creo que ahora se están por empezar a hacer el estudio antropomórfico para tener medidas reales de las y les argentines. ¿Sí? Bueno, entonces acá vemos cómo desde los 5 ejes, ¿sí? Podemos problematizar una misma temática. Lleva tiempo y sí, tenemos que sentarnos a pensar un poquito, pero no es imposible. ¿Sí? Y ahora, Tiene una Pau, mano levantada, Gaby, perdón. No sí, sé si... decime. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? Yo quería decir algo. Dale. Hoy yo cuando dijiste respecto a las imágenes que se muestran en los libros, rápidamente vino a mi cabeza las imágenes que se muestran en las redes sociales con respecto al cuerpo. Fue lo primero que pensé. Y también quería decir con respecto a los talles que una vez fui a una casa conocida que se llama Zara. Me probé el talle de pantalón que era el que yo siempre usaba y cuando me lo voy a poner no me entraba y tuve que comprarme un jean 2 talles más grandes y me fui re mal teniendo un cuerpo normal, entre comillas, porque en sí nada es normal, todos somos normales, pero me puse a pensar en las chicas o en los chicos o los chiques que tienen problemas de alimentación
y debe ser muy frustrante para ellos. Así que está buenísimo que esta ley en algún momento se ponga, se active, digamos. Exacto, sí, fíjate que ahí fuiste tocando todos los ejes con lo que nos contaste, sí, fuiste pasando por todos los ejes, la afectividad, la autoestima, los derechos, ejercer nuestros derechos, sí. Y como dijo Pau antes, si no conocemos nuestros derechos es muy difícil que los ejerzamos. Sí, Definitivamente. también pienso, ¿por qué acá en Junín se ven varios negocios de ropa que te dice, el cartel dice grandes talles especiales? ¿Y por qué especiales? Digo, ¿qué? ¿Especiales por qué? Porque que soy 4 Exacto. tallas más grande que ¿De quién? el otro. Exacto. Claro, ¿De quién? o sea, Exacto. todos los talles. Y punto, Punto. no importa si son especiales o... Eso Exacto. como Hay que tener mucho también cuidado me con llama- el lenguaje, ¿no? ¿Vieron? Me llama la ¿Por qué el lenguaje atención. es tan importante? Exactamente, sí, Meu. Exactamente. Gracias, Meu. Bien, Pau, todo tuyo. Dale, sí, yo lo que quería decirles en relación a todo esto, esta problematización que estamos haciendo, bueno, acá en el chat, sí decía, no existe pero no se cumple, coincidía con Constanza. Bueno, ¿y por qué no se cumple? ¿No? ¿Y cómo hacer para que se cumpla? Digamos, Gaby decía, no podemos ejercer, no podemos demandar derechos que no conocemos, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué temas trabajamos en el aula de inglés? En las clases de cualquier materia cuando decimos que trabajamos la ESI y desde qué perspectiva, ¿no? Volvemos a las imágenes, ¿no?, de las familias que encontramos en grupos muy conocidos de Facebook o de Coursebooks, y la idea no es solamente traer otras imágenes, que está genial, obviamente, otras imágenes que demuestren la diversidad que existe, sino problematizar estas mismas cuestiones que estamos hablando entre nosotros aquí, tenemos que poder abordarlas con nuestros estudiantes, ¿sí? Es doble el camino, nosotros de construirnos y problematizarnos e interpelarnos, e invitar a nuestros estudiantes estas mismas cuestiones, Meu, que vos estabas diciendo. Bueno, ¿y por qué dice talle especial? ¿No? Poder charlarnos con nuestros estudiantes, aunque eso implique corrernos, ¿no?, por un ratito del uso de la lengua extranjera, porque también, eso lo charlamos con Analía Duarte, ¿no? A veces tenemos que reflexionar, sin reflexión no hay ESI. Y seguimos con esta última parte en la que vamos a ver un ejemplo un poquito más práctico, ¿no?, de cómo podemos a través de AICLE integrar la ESI y el contenido de nuestra disciplina, ¿no?, que es la enseñanza de la lengua extranjera. Entonces, tenemos aquí una viñeta, una primera parte de una viñeta, ¿sí?, del genio de Lunar Baboon, que lo pueden googlear, en este caso está en inglés, que es lengua original, pero pueden encontrarlos traducidos, ¿no? Entonces la idea es que nos digan, que va a ser, creo, muy sencillo, qué tema se puede abordar con esta viñeta, como disparador, o a través de estas viñetas, ¿sí? Bueno, está en inglés, el papá le tira a la nena un beso, y la nena le dice no, pumba, y ahí quedó. Entonces, ¿qué temática les parece de la ESI podemos abordar a través de esta viñeta? Pues ahora vamos a ver cómo continúa. Límites. Dice límites, respeto. ¿Qué más se les ocurre? Si alguien se anima a abrir el micrófono, háganlo. Consentimiento, nos dice Anabela. Emociones. Bueno, creo que ahí estamos. Lo primero perdón. que se me vino a la mente es no generar, o sea, ¿viste cuando eras chico que te decían, dale un beso, salúdalo, se va, Dale un vení, beso al saluda"? tío. Claro, o sea, y Que se sigue diciendo. claro, y también generás de que, o sea, tu nene va a besar, tu nene, nena, lo que sea, va a tener que besar a todo el mundo, y después cómo le enseñás a ese no, y por qué no. Y bueno, todo esto me lleva a pensar en el abuso también de que puede generarse en algún momento. Ahí vamos. Tal Acá dice cual. Liana, entender las diferentes formas que tenemos de expresar nuestras emociones. Bien. Nayara levantó la mano. ¿Querés participar, Nayara? Sí, yo iba a decir de que yo soy mamá de una nena que es súper chiquitita, recién tiene 3 meses, pero lo vivo también con mis amigas que tienen las nenas más grandes y también, viste, como que las nenas no quieren saludar y dale, saludale a la tía o salúdala. No, porque si las criaturas no quieren, o sea, no quieren, no hay por qué obligar y exigir.
Antes quizás en la época de antes, sí, viste, el papá era como decía Constu, que recién decía, no, que sí, que salúdalo, pero no, yo creo que si la criatura no quiere es porque no quiere, no hay que obligar a los niños a que saluden. Exacto, y poder pensar, ¿no? ¿Qué mensaje le estamos diciendo a nuestras niñas si estamos diciéndoles que den un beso o que saluden a cierta persona de la manera, con un beso, ¿no? ¿Qué les estamos diciendo en relación a su propio cuerpo? Bueno, el resto Jazmín, perdón, Jazmín ¿sí? también levantó la mano. Ah, perdón, yo no. Hola, ¿cómo vas? Sí, yo pienso lo mismo que Nayara, que no hay que obligar para nada a las criaturas a dar besos. Yo creo que por una cuestión de educación es enseñarles simplemente a saludar, pero con la mano está bien. No tienen por qué tener algún tipo de contacto físico con nadie que no quieran, por más de que sea de la familia, porque las criaturas son súper transparentes y si no quieren es porque no quieren y punto, porque así lo sienten. Y yo creo que la gente grande tendría que entender, los padres que no tienen que obligar a los niños y la gente del exterior también entender que si el niño no quiere hacerlo no es porque sea algo personal, sino porque simplemente no está cómodo y listo. O el tema de las cosquillas. A mí el tema de las cosquillas me vuelve, cuando a mi hija le hacen, tengo una hija también chiquita, y le hacen cosquillas, digo, el otro día casi me peleé con una vecina, precisamente por eso, yo la vi a mi hija muy incómoda, porque ella, yo le enseño a poner los límites, pero esta cosa estaba como incómoda y me miraba como diciendo, mami, ¿qué hago? Y bueno, no le hagas cosquillas, es súper invasivo, ¿no? Pero bueno, son prácticas que tenemos que seguir problematizando. Gaby, ¿tenemos el resto? Entonces, acá tenemos cómo termina, ¿sí? El papá la felicita, ¿no? Y le dice, perfecto, así es, como estamos un sopapo, no, mentira, no, perfecto, es así, ¿sí? Tenés que poner límites, ¿no? Porque le dice en la última parte que le pregunta, ¿no? ¿Quién es el dueña de su cuerpo, ¿no? Entonces, justamente, como algunos de ustedes habían dicho en el chat, vamos a ver cómo podemos trabajar la temática de Body Boundaries and Consent, los límites corporales y el consentimiento, en la clase de inglés y en primaria, ¿sí? Esta serie de actividades nosotras las trabajamos, yo esto lo enseño en primaria, ¿sí? Pero bueno, se pueden problematizar y se puede trabajar a lo largo de toda la escolaridad. Entonces, ¿por qué el consentimiento y límites corporales en la escuela primaria? ¿Sí? Volvemos a, ay, ¿qué le enseñan a los chicos y a las chicas en la escuela? ¿No? Bueno, para ayudar a las niñas a reconocer situaciones y personas potencialmente peligrosas. Sí, creo que Constanza decía que mencionó el tema del abuso, creo que fue Constanza, no me acuerdo. Ahí alguien dijo, ¿no? Esto me hace acordar al abuso. Para darles herramientas para saber a quién y dónde pedir ayuda. En suma, para prevenir, entre otras cuestiones, el abuso sexual infantil de una manera no amenazante. ¿Por qué no amenazante? Porque no vamos a estar hablando explícitamente de abuso sexual, ¿sí? Con los chicos y las chicas de primaria, ¿sí? Volvemos a defender la ESI, ¿no? Con las herramientas que tenemos. La ESI está basada en el enfoque de derechos. Las niñas necesitan conocer esto, es su derecho. Contenido apropiado para la edad, ¿sí? Esto está en los lineamientos curriculares desde el nivel inicial, se puede ir complejizando, ¿sí? Por eso digo, de una manera que no es amenazante, no les vamos a estar hablando explícitamente de abuso sexual, y es fáctica, ¿sí? Es conocimiento científico, científicamente validado. Nosotras siempre decimos con Gaby que la ESI abarca un montonazo de temas, ¿no? Es muy variada, pero hay ciertas cuestiones que a veces, muchas veces, no las trabajamos, pero hay una necesidad imperiosa de trabajarlas. ¿Y de dónde vemos esa necesidad? De los indicadores, de las estadísticas que aparecen en nuestro país. ¿Sí? Estas son estadísticas de nuestro país. ¿Sí? Esto es lo que está pasando en nuestro país en este momento. ¿Quiénes son los y las abusadores? Los abusadores, bueno, lo ponemos en el lenguaje inclusivo, ¿no? 75% de los casos es un miembro de la familia. ¿Sí? De ese 75%, el 40% es el padre, ¿sí? Por eso yo tendría a decir los abusadores. El 16% es el padrastro, ¿sí? En el ámbito familiar. La edad, ¿sí? Creo que la siguiente diapositiva tiene que ver con la edad. La edad de las víctimas. ¿Gaby, la está pasando? ¿Está Gaby? Se fue. Ustedes a mí me escuchan, ¿no? Sí, vos estás. Sí, yo estoy viendo. Ah.
porque yo veo la misma diapositiva, la de quiénes son los abusadores. Ahí se ve la de la ciudad, ¿eh? Ah, yo no la veo, entonces debe ser mi conexión. Bueno, no importa porque yo tengo abierto, esperen que yo tengo abierto mi propio PowerPoint, por las dudas que pasara esto. Entonces, el 47% de los casos, la víctima tiene entre 6 y 12 años. En el 28% de los casos, la víctima tiene entre 0 y 5 años, y en el 25% de los casos, la víctima tiene entre 13 y 17 años, ¿sí? Por eso decíamos que tenemos que trabajar. Se fue, Gaby. Ahí sí, ¿no? Sí, ahora sí creo que la perdimos. Ah, me parecía. Bueno, no importa, yo comparto, yo justo lo tengo abierto. Ahí va. Ahí está. ¿Ahí pueden ver? Sí, Sí, ahí se ve. Genial. Claro, ya nos ha pasado esto muchas veces. Entonces, estamos como muy aceitadas en este sentido. Siempre alguna de las dos en algún momento se va. Yo les decía hace un ratito, ¿no? En esto de, bueno, más allá de que la ESI aborda muchísimas temáticas, hay ciertos temas que necesitan ser trabajados, necesitan ser abordados en la clase de inglés, en clase de lenguas extranjeras, en cualquier otro salón, ¿sí? Porque son derechos de nuestros chicos. El peor error que podemos cometer, en este caso como docentes, futuros docentes, es pensar que alguien más, ¿sí? Va a abordar esta temática. ¿Sí? Volvemos a esto que decíamos antes, no hay ciertas temáticas que nos producen incomodidad, pero eso se traduce en derechos que están siendo vulnerados. Entonces, la idea es movernos de un tema que siempre enseñamos en primaria, al menos en el aula de inglés, supongo que en el resto de las lenguas extranjeras es igual, que es las partes del cuerpo, ¿no? Movernos de enseñar las partes del cuerpo a esto de que my body belongs to me, mi cuerpo me pertenece, ¿sí? Y son mis partes privadas, ¿no? Y volviendo a esto de las partes del cuerpo, hay algo muy que siempre mencionamos y que nos interpela, generalmente les interpela a la audiencia, es esto de que, bueno, ¿cómo enseñamos las partes del cuerpo y qué partes del cuerpo enseñamos, ¿no? Porque siempre tendemos a enseñar head, eyes, nose, pero enseñamos todas las partes del cuerpo, aparecen los genitales, enseñamos los genitales con las palabras que corresponden, ¿sí? Penis, vagina, porque no se llaman chuchi, chochi y pitulín, ¿no? Se llaman pene, vulva y vagina, ¿sabes? Y también, esto me hace acordar a la seño de cuarto con la que trabajo, que estaba trabajando esto justamente, y en sus imágenes no aparecían los genitales, ¿no? Como que los chicos y las chicas no tenían genitales. Entonces, ¿qué les estamos diciendo a nuestros estudiantes, no? Y no tienen nicknames. Cada casa, tengo como la costumbre de darles como sobrenombres, ¿no? Nombres especiales a los genitales. Pero eso no ayuda a los chicos y a las chicas. Porque les estamos diciendo que hay algo mal con estas partes del cuerpo. Y los abusadores se aprovechan de esta cuestión, ¿no? De que los chicos y las chicas no saben los nombres anatómicos. Recuerden que la ESI es conocimiento científico, científicamente validado, ¿no? Y poder trabajar lo que significan las partes privadas del cuerpo. Bueno, ¿cuáles son las partes privadas del cuerpo? Bueno, aquellas partes que nos cubre la malla, ¿no? Y estas partes no se pueden mostrar en público. No las puedo mostrar, no me las pueden mostrar, no las puedo tocar ni las pueden tocar, ¿sí? Eso se puede trabajar aún en primaria, en inglés o en cualquier otra lengua extranjera, siempre trabajamos, ¿no? Yes, no questions. Bueno, se puede trabajar, por ejemplo, is the hair a private body part? Yes, it is. No, it isn't. Insisto, ¿no? Poder también mostrar imágenes donde se vean cuerpos reales con todas las partes del cuerpo. Y volviendo a las charlas que tenía, que les contábamos que hicimos, una de las charlas fue con la mamá de un chico trans de nuestra ciudad, donde ella precisamente comentaba, ¿no? Todo el sufrimiento de su hijo, y que tiene que ver también con qué imágenes, qué cuerpos, ¿no? Mostramos
en nuestras clases? ¿Mostramos todos los cuerpos posibles, ¿no? Volviendo a los ejes de la ESI, ¿sí? Porque esto claramente está abordado desde, bueno, puede ser la perspectiva de los derechos, reconocer nuestros derechos y el cuidado del cuerpo, ¿no? Pero también atendemos a la diversidad de cuerpos. Entonces, es una pregunta que les dejo ahí picando. Yes touches y no touches. Perdón, Pau. Sí, Gaby. Perdón, no, que volví, acá estoy. ¿Querés que siga compartiendo yo? No hay problema. Ya estamos por terminar. Gracias, Gaby. Yes touches y no touches, ¿no? También de una manera muy sencilla, a través de acciones, ¿sí? Otro tema que, uy, me fui, ahí va. Uy, espérenme. Ya hice el lío, Gaby. Ahí está. Acciones, ¿no? Sobre yes touches y no touches y cómo nos hacen sentir, ¿sí? Feelings, otra de las temáticas que enseñamos en lenguas extranjeras, sentimientos, ¿no? Bueno, cómo nos hacen sentir estos yes touches con los que nos sentimos cómodos y no touches, ¿no? Con los que no nos sentimos tan cómodos o tan cómodas, ¿no? Afraid, happy, sad, ¿sí? Comfortable. Consentimiento, ¿sí? Otra de las temáticas que había aparecido en el chat. My body belongs to me, acuérdense que nos movemos desde las partes del cuerpo descontextualizadas a mi cuerpo me pertenece, ¿sí? Entonces podemos trabajar permission and consent también con otro contenido que siempre damos en las clases de inglés o de lengua extranjera, permission, ¿no? Con can. Can I go to the toilet? Can I clean the board? ¿Sí? Es un contenido lingüístico que trabajamos mucho en primaria. Bueno, podemos aprovechar esta posibilidad y seguir trabajando ese contenido lingüístico, pero desde esta otra perspectiva, ¿no? Can I give you a kiss? Sure. Can we shake hands? Yes, I like that. Can I give you a hug? Not now, ¿sí? Entonces, estos ejemplos de cómo, como decía Gaby, a través del enfoque AICLE se puede integrar naturalmente el contenido de la ESI con el contenido de nuestra materia, ¿sí? Nuestra área. Otro concepto muy importante que podemos trabajar es el de adulto o adulta confiable, ¿sí? Volvemos a las cifras, ¿sí? Donde se dan los abusos, ¿sí? También de una manera muy sencilla, en el sentido de que puede ser trabajada con niños, niñas y niñas de primaria, es que dibujen, también cuando trabajamos las partes del cuerpo, ¿sí? Hands, y en cada uno de los dedos escriban el nombre de una persona confiable, ¿no? Y es muy importante poder pensar con ellos qué significa un adulto confiable, ¿no? ¿Quién es un adulto o una adulta confiable? Y volviendo a las cifras anteriores, es muy importante que al menos uno de esos nombres esté fuera del ámbito familiar, ¿sí? Es muy importante que esté fuera del ámbito familiar, bueno, por las razones que mencionamos antes. En Provincia de Buenos Aires trabajamos mucho con el aprendizaje basado en problemas, en tareas y con proyectos, ¿sí? Que generalmente tienen un producto final, ¿sí? Lo que llamamos final outcome, ¿sí? Entonces, en este caso, si estamos trabajando con un proyecto, podemos pensar con los chicos, las chicas, nuestros estudiantes, en involucrarlos en crear una campaña, ¿sí? Una safety campaign, una campaña de concientización, obviamente en relación a toda esta temática que estamos abordando, ¿no? Entonces poder hacer posters que ellas creen, posters, no me sale en español, pero bueno, ¿se entiende? Posters, ¿sí? Que ilustren todo lo que vimos en el marco de este proyecto en relación a la seguridad, ¿sí? A los límites corporales, ¿sí? Que incluya todo lo que trabajamos desde el contenido lingüístico y desde el contenido de la ESI, ¿no? Fíjense cuántos temas que tradicionalmente trabajamos en las clases de lenguas extranjeras se pueden abordar desde la perspectiva de la ESI, ¿sí? Al hacer posters, ¿no? Cumplimos con uno de los requisitos, ¿no? de los productos finales, de que vaya más allá del salón, ¿no? Que tenga un impacto social, ¿sí? Entonces van a estar produciendo los chicos y las chicas, en términos de lengua extranjera, todo lo que vimos, y a su vez vamos a estar involucrándolas en una campaña de concientización. Gaby. Bien, para terminar, primero les voy a pasar un
un link acá. Y ahora sí, pero Pau. tenés que compartir vos. Sí, por eso, ahora deja de compartir vos. Es muy fácil, solo tienen que entrar ahí a ese link, ¿sí? Y dejarnos en una palabrita. Esperen a ver si ven mi pantalla. ¿Qué se llevan hoy? ¿Sí? Después que terminamos, recuerden lo que nos dijeron al principio, de lo que era la ESI, todo lo que vimos, lo que charlamos, lo que compartimos, lo que nos contaron. Y que escriban acá, después en la pantalla, lo que ustedes escriban va a ir apareciendo acá en pantalla. ¿Sí? Y nos digan en una palabra, ¿sí?, qué se llevan hoy. Y mientras escriben, yo vengo, ahora volvemos a leer, pero vuelvo para acá donde había dejado de compartir y para leer una especie de conclusión, rapidito, ¿sí? Bueno, esto ya lo vieron con Pau, paso rapidito, ahí. Esto es el que te llevas hoy. Bueno, nos podemos ir contentos, contentas a casa de que sabemos que es fácil integrar, ¿sí?, contenido ESI, contenido de la educación sexual integral y una lengua extranjera, bueno, en nuestro caso, el inglés. No hay que tener miedo. Sabemos que hay, como dijo Pau, una necesidad real de traer ciertos temas al aula, ¿sí? Y esto que nos deja muy contentas, al menos a nosotras dos, que hay más y más docentes y docentes en formación, y ustedes están aquí, que se están dando cuenta de la importancia, ¿sí?, de la ESI, y que están dispuestas a aprender cómo incluirla en sus clases, ¿sí? Así que gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y vamos a ver cuáles son las palabritas que nos dejan, que esto nos queda como feedback, ¿ok? A nosotras. Hay nuevas formas de poner en práctica la ESI, aprendizaje muy importante, conciencia y herramientas para la enseñanza de ESI, reflection, herramientas, enfoques, información, recursos. Bueno, ustedes sigan escribiendo que nosotros vamos a volver a leer todo lo que nos dejan. Y para despedirnos, una frase de la gran Graciela Morgade que nos dice que la educación sexual integral hace a la escuela más justa, pero también más interesante, ¿sí? Para pensarlo. Muchas gracias. Nos encuentran en las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube pueden ver las entrevistas. Nos encuentran como ESI in English, ¿sí?, en las redes. Y si tienen dudas o preguntas, ahí tienen el mail, nos contactan, nos mandan. Y bueno, muchas gracias. Los dejamos libres, pueden seguir con su tarde. Gracias a las chicas que nos invitaron y gracias Anabela por recomendarnos. Un placer haber estado acá con ustedes. Con el chat. Muchas gracias a ustedes por sumarse, por ocuparse y por tanta info tan piola que nos compartieron. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la participación también, que siempre es construcción colectiva. Así es. Exactamente. Bueno, gracias.